Cuando logras hacer esto, el budismo, porque es una técnica budista, se llama Vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad. Estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. Lo que ves no es la realidad, es una proyección estructurada por tu mente. En este preciso instante, todo lo que crees estar observando no es más que una interpretación organizada de señales, una narrativa que tu sistema neurológico ha tejido a partir de un campo informacional infinito. Esta es la idea central detrás de una de las teorías más revolucionarias y menos comprendidas de nuestro tiempo, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Greenberg no fue un esoterista ni un charlatán. Fue neurofisiólogo, psicólogo y pionero en el estudio de la conciencia. Su trabajo plantea que lo que llamamos realidad es, en verdad, el resultado de la interacción entre nuestro cerebro y un campo continuo, atemporal, no local, la matriz sintérgica. Un mar invisible de información pura, disponible más allá del tiempo y el espacio. Y tú, sin saberlo, estás inmerso en ese campo ahora mismo. La percepción no es una ventana que nos conecta con el mundo exterior. Es un espejo que refleja nuestra estructura interna. Cada cosa que experimentas, una emoción, una imagen, una palabra, incluso tu cuerpo, es una forma organizada dentro de ese campo. El cerebro, según Greenberg, no registra pasivamente lo que existe, distorsiona y estructura la experiencia en función de sus filtros cognitivos y culturales. Esto significa que sin cambiar nada en el mundo exterior, puedes transformarlo todo desde adentro. Aquí es donde comienza la verdadera revolución. Si la realidad no es objetiva, sino construida, entonces puede ser modificada. No cambiada superficialmente, sino transformada desde su origen, la percepción. Pero para hacerlo, es necesario acceder a una parte de ti que no piensa, que no interpreta, que no duda. Una parte que simplemente es. Esa parte que ha estado ahí desde siempre, silenciosa, esperando ser escuchada. Greenberg descubrió que cuando una persona entra en estados expandidos de conciencia, mediante la introspección, el silencio profundo o prácticas meditativas intensas, algo extraordinario ocurre. Se suspenden los filtros, se derrumban las estructuras, y en ese vacío interno se revela el campo, la matriz, un espacio de pura posibilidad, donde la conciencia se reconoce a sí misma como fuente y no como efecto. Aquí no hay visiones místicas, ni fuegos artificiales espirituales, solo presencia, un reconocimiento profundo de que tú no eres una entidad separada navegando el mundo. Tú eres el mundo, eres la vibración que estructura tu experiencia, y desde ese lugar puedes crear, con claridad, con intención, con coherencia. Pero hay una llave, una palabra que no es palabra, un sonido que no viene de la boca, sino del centro vibratorio del ser. Yo soy. Esta frase ha sido repetida por milenios, pero mal comprendida. No es un mantra para repetir mecánicamente. Es una frecuencia primaria que antecede al pensamiento. Cuando la mente calla y esta vibración se sostiene en silencio, se produce la sintonía. Y es en esa sintonía donde todo cambia. Cuando la mente calla, la matriz se muestra. Estas palabras de Greenberg no son poéticas, son literales. En ese silencio ocurre la alineación, y desde ahí la creación no es una técnica sino un estado natural del ser. En este video no solo vamos a explorar cómo funciona esta matriz, te mostraré cómo alinearte con ella, paso a paso, porque cuando entiendes cómo opera la percepción, cuando silencias tu mente y declaras desde tu centro vibratorio,
Dejas de ser un observador y te conviertes en el creador. Prepárate para una experiencia que puede cambiar para siempre tu forma de habitar la realidad, porque la realidad no se observa, se crea, y ese creador eres tú. Para comprender cómo transformar la realidad, primero es necesario entender cómo se construye. Y para ello la teoría sintérgica nos ofrece un mapa preciso. Según Jacobo Greenberg, el universo no es una acumulación de objetos separados por el espacio, sino un campo continuo de información, una totalidad no fragmentada, que él llamó la matriz sintérgica. Este campo es la fuente de todas las formas, todas las experiencias y todas las manifestaciones. La matriz no tiene límites. No se encuentra en un punto del espacio ni en un momento del tiempo. Es no local, lo que significa que está en todas partes al mismo tiempo. Es atemporal, lo que implica que no está sujeta al pasado ni al futuro. Y es continua, sin cortes, sin divisiones. Todo lo que existe, desde una hoja de árbol hasta una emoción humana, está dentro de ella. Pero si la matriz es una totalidad pura, ¿por qué percibimos una realidad fragmentada, dividida, llena de separaciones? La respuesta está en el cerebro humano. El cerebro actúa como un modulador de este campo. No lo ve todo, ni lo registra tal cual es. En su lugar, selecciona porciones del campo y las organiza de acuerdo a patrones internos. Así es como se genera la experiencia consciente. El problema es que esos patrones, los filtros de nuestra percepción, están fuertemente condicionados por factores culturales, lingüísticos, emocionales e incluso biológicos. Aprendemos a ver el mundo de cierta forma y esa forma determina nuestra experiencia, pero no es la única posible. Greenberg afirmaba: el universo es una proyección de estructuras mentales. Modifica la estructura y el universo se transforma. Esto significa que al modificar nuestra estructura interna, podemos alterar la manera en que la realidad se organiza para nosotros. La transformación real no se da al cambiar las cosas externas, sino al reestructurar la percepción. La neurofisiología moderna ha confirmado que el cerebro no es un receptor pasivo, sino un creador activo de experiencia. No vemos lo que está allí, vemos lo que somos capaces de percibir, y eso depende directamente de cómo está configurado nuestro sistema neurológico. Aquí es donde la teoría sintérgica se vuelve poderosa. No se trata solo de una teoría espiritual, sino de un modelo que une la conciencia, la ciencia y la experiencia directa. Nos dice que hay una realidad más allá de lo que creemos real, una realidad matriz, pura, sin interpretación. Una matriz que solo puede ser accedida cuando se detiene el ruido mental. Imagina un océano infinito, calmo, lleno de potencialidad. La superficie de ese océano se distorsiona con los vientos de los pensamientos, las emociones y los juicios. Pero cuando el viento cesa, el reflejo se aclara. Así funciona la percepción. La matriz está siempre ahí, pero no podemos verla porque nuestra mente no calla. El acceso no depende de esfuerzo, sino de cese. Y en esa matriz, todo está ya disponible. Todas las posibilidades existen simultáneamente. Al igual que en la física cuántica, donde un electrón puede estar en múltiples estados hasta que se colapsa su función de onda, la matriz contiene todas las formas posibles de experiencia. Es la conciencia del observador la que colapsa la potencialidad en una realidad específica. Este es el momento creador, no es un acto místico, es un proceso vibratorio. La atención es la herramienta más poderosa de este proceso. Aquello en lo que pones atención se estructura en forma. La matriz responde a la coherencia vibracional, no a los deseos superficiales. Si tu estructura está en conflicto, el campo responde con caos. Si tu estructura está alineada,
responde con claridad. Esto no significa que puedes controlar el universo a voluntad. Significa que eres co-creador de tu realidad personal y que esa co-creación ocurre desde tu estado vibracional interno, desde tu forma de mirar, de sentir, de declarar, comprender. Esto no es solo revelador, es liberador, porque implica que no eres una víctima del mundo, eres su arquitecto. Y al acceder a la matriz, puedes redibujar el plano. Cuando entiendes esto profundamente, algo se disuelve. La idea de que estás separado del mundo, de que estás a merced del destino. Dejas de buscar señales afuera y comienzas a generarlas. Señales desde adentro, porque lo que percibes como tu vida no es un accidente ni una coincidencia. Es una construcción que emerge de tu vibración, de tu atención, de tu estructura mental. Y aquí entra el poder del silencio, no como ausencia de sonido, sino como estado vibratorio de alineación. Greenberg insistía, cuando la mente calla, la matriz se muestra. El silencio es la clave porque en él cesan las interferencias. La matriz no se revela a través de palabras ni pensamientos. Se revela en la coherencia de la presencia pura. No somos observadores del mundo, somos sus creadores silenciosos. Esta frase, contundente, resume toda la teoría. No se trata de una metáfora bonita, se trata de un hecho perceptivo. Cuando cambias tu estructura, cambias tu mundo. Y esa transformación comienza con un acto de conciencia. Hasta ahora hemos comprendido que la realidad no es algo que simplemente se observa, sino algo que se estructura desde la conciencia. Pero, ¿cómo se accede a ese lugar interno desde donde se colapsa la matriz y se organiza la experiencia? Aquí es donde entra la técnica de alineación, un proceso simple, pero profundamente transformador. El primer paso es entender que el acceso a la matriz no se da mediante el pensamiento discursivo. No se alcanza pensando más fuerte, deseando, con más intensidad, ni intentando controlar el entorno. La matriz no responde al lenguaje racional, responde a la vibración del estado interno. Por eso, el silencio no es ausencia de sonido, sino una frecuencia de coherencia vibratoria. Greenberg descubrió, a través de años de investigación con chamanes, meditadores y personas en estados alterados de conciencia, que cuando la mente se aquieta, el campo se muestra. Cuando la mente calla, la matriz se muestra. Esta frase no es simbólica, es literal. En la suspensión del ruido interno se hace visible la verdadera estructura del campo. El silencio mental es la puerta, pero no cualquier silencio. No basta con estar en silencio exteriormente si internamente hay conflicto, juicio o resistencia. Se trata de un silencio profundo, completo, que emerge de la rendición del ego narrativo. Ese yo que siempre quiere tener razón, que necesita explicaciones, que teme desaparecer, y en ese espacio, cuando ya no hay interpretación ni discurso interno, aparece la llave. Yo soy. Esta no es una afirmación para repetir automáticamente, no es una herramienta de autoayuda, es una vibración primigenia, anterior a cualquier pensamiento, es el núcleo del ser expresándose sin distorsión. Sentir el yo soy en el silencio es como ajustar una antena a la frecuencia exacta del campo creador. La técnica, entonces, es muy concreta. Buscar un espacio de quietud, libre de estímulos. Sentarse, respirar profundamente y llevar la atención hacia adentro. Permitir que los pensamientos se disuelvan sin engancharse a ellos. En el vacío que emerge, pronunciar interiormente yo soy. No como una palabra, sino como una vibración, como una verdad que no necesita explicación,
Este proceso debe repetirse con constancia, no como un ritual externo, sino como una comunión vibratoria. Con cada práctica se refuerza la conexión con la matriz y la percepción comienza a reorganizarse. Al principio puede parecer sutil, pero con el tiempo se hace evidente. Los juicios se disuelven, las reacciones se suavizan y aparece una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más liviana, más consciente, más poderosa, porque en el fondo no estás intentando cambiar la realidad, estás cambiando el observador, y al cambiar el observador, cambia lo observado. No es magia, es física perceptual. La técnica del yo soy en silencio es una de las formas más puras de alineación con el campo. No se trata de imponer una afirmación, sino de permitir que la conciencia recuerde su naturaleza. Y en ese recuerdo se abre la posibilidad de crear una nueva versión del mundo, una nueva forma de ser en él. El silencio, entonces, no es el objetivo, es la condición, es el terreno fértil donde puede germinar una percepción alineada. Si la mente está inquieta, la señal no puede transmitirse con claridad. Es como intentar captar una frecuencia de radio con interferencias. El mensaje llega, distorsionado, incompleto o totalmente ausente. En cambio, cuando el campo interno se limpia, lo que emerge es pura coherencia. Esta coherencia es el lenguaje de la matriz, no las palabras, no los pensamientos, sino la vibración interna. Y esto tiene una consecuencia directa en la experiencia. Comenzamos a percibir desde el centro. Las cosas externas ya no nos arrastran ni nos dominan. Recuperamos la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Aquí entra en juego otro elemento clave: la intención pura. Cuando declaras yo soy, desde el silencio, sin urgencia, sin expectativa, sin querer lograr algo, la vibración se eleva naturalmente. Esto no se puede forzar, se permite, y cuanto más sincera es la entrega, más profunda es la conexión. Muchos preguntan, ¿cómo sé si estoy haciéndolo bien? La respuesta es, lo sabrás porque sentirás paz. No una paz emocional, sino una sensación estable, firme, como si algo se alineara dentro de ti, como si una nota interna, por fin, encontrara su tono exacto. Desde la perspectiva sintérgica, el yo soy no es solo una declaración identitaria, es una herramienta de colapso vibracional. Es decir, actúa como una frecuencia que selecciona una línea de realidad entre múltiples posibilidades latentes. Cuando se declara yo soy paz, no se está expresando un deseo, se está activando una coordenada perceptual donde la paz ya existe. Haz de esta técnica un espacio sagrado. No necesitas incienso ni música especial, solo tu atención. Solo tu disposición, solo tu silencio, porque en el silencio todo se revela, y cuando se revela ya no hay vuelta atrás. Llegamos al núcleo práctico de esta enseñanza, las 4 etapas fundamentales del proceso de manifestación consciente, reinterpretadas a la luz de la teoría sintérgica. Estas etapas no son lineales ni rígidas, sino vibracionales. Cada una representa un ajuste profundo de la percepción que permite al observador reorganizar la matriz de la experiencia. Aquí se reconoce que la idea de un yo separado del mundo es una ilusión generada por la fragmentación neuronal. El cerebro, en su estructura ordinaria, divide, separa sujeto de objeto, interior de exterior, yo de otro. Pero cuando accedemos a estados de conciencia ampliada, esa división comienza a desaparecer. Todo lo que percibes es parte del mismo campo. Todo está unido. No hay distancia entre tú y aquello que deseas. Tú ya eres parte de eso. Esta comprensión no es intelectual, es vivencial.
La realidad es una sola totalidad estructurada por la percepción. Comprender esto es como romper un espejo y ver que el reflejo estaba en todas partes. Meditar sobre la unidad no es repetir frases como «todos somos uno», es experimentar directamente que el otro eres tú, que el entorno eres tú, que incluso aquello que resistes forma parte de tu campo. Esta disolución crea una expansión perceptual donde la matriz puede comenzar a responder con totalidad, no con partes separadas. El silencio no es inactividad, es precisión vibratoria. No se trata de pensar positivamente ni de visualizar con fuerza. La matriz no responde a imágenes mentales, sino a la coherencia del ser. En el silencio profundo, donde la mente se detiene, la percepción se afina. Es ahí donde se recibe la información directa del campo. Y esa información no viene como datos, sino como claridad súbita, como certeza interior. Aquí, el yo soy ya no se repite, se siente, se vibra. Y desde esa vibración, la matriz responde. Este silencio es un estado de sintonía. No es ausencia de pensamiento, sino ausencia de identificación con el pensamiento. Puedes practicar esto de forma sencilla. Cada vez que notes que tu mente corre hacia el futuro, detente, respira, vuelve al presente, percibe tu cuerpo, percibe el espacio. En esa pausa se abre la puerta. Este es el punto más delicado, porque muchas personas confunden la declaración con el deseo. Decir yo soy abundancia no es pedir abundancia, es asumirla, es declarar que esa línea vibratoria ya está activa. Y cuando esa declaración se hace desde la coherencia, no desde la necesidad, sino desde la identidad, entonces el campo colapsa hacia esa experiencia. Esto se alinea con principios de física cuántica. La observación colapsa la onda de probabilidad. Aquí tu conciencia es el instrumento que define qué realidad se manifiesta. No hay necesidad de esfuerzo ni repetición constante, solo claridad vibracional. Cuando no hay contradicción interna, el campo responde sin fricción. Este colapso ocurre cuando no hay resistencia. Si declaras algo, pero vibras duda, el campo no responde a las palabras, sino a la frecuencia. Por eso es tan importante hacer este acto desde el silencio previo, desde la coherencia, desde la convicción sin palabras. Y una vez hecho, no se revierte. La matriz comienza su reorganización. Lo invisible ya ha cambiado. Este es el verdadero desafío. Porque una vez que se ha declarado la nueva realidad, la tendencia del viejo sistema es volver a lo conocido. Aquí es donde se requiere compromiso vibracional. Pensar, sentir, actuar y hablar en coherencia con la nueva identidad declarada. No se trata de fingir, se trata de sostener. Sostener la nueva frecuencia sin ansiedad. No buscar señales externas de validación. No medir resultados inmediatos. La matriz ya respondió. Lo que sigue es un proceso de reorganización del espacio-tiempo. Cuando lo interior se alinea, lo exterior se organiza. Esta es la etapa del testimonio silencioso. Vivir como si ya fueras. Habitar la nueva identidad, incluso cuando el entorno aún no lo refleje completamente, porque el entorno no manda, la vibración manda, y desde ahí la coherencia se convierte en tu campo magnético personal. Estas 4 etapas conforman un mapa interno, no un método paso a paso, sino una cartografía del ser. Cuando comprendes esto y lo practicas desde la presencia, te conviertes en fuente organizadora de tu realidad. Ya no reaccionas a lo que ocurre, lo generas. Y aquí aparece una verdad fundamental. No necesitas conseguir la realidad que deseas. Solo necesitas dejar de sostener la que ya no resuena contigo. Muchas veces el cambio no requiere añadir, sino soltar.
soltar el miedo, la culpa, la narrativa de insuficiencia. Porque cuando sueltas, te alineas, y cuando te alineas, la matriz responde. Haz de estas etapas una práctica interna constante, no un objetivo a cumplir, sino un estado a cultivar. Medita cada día sobre tu unidad con el campo. Silencia tu mente y siente la vibración del yo soy. Declara con coherencia, sin ansiedad. Y mantén esa frecuencia, aun cuando lo externo parezca no acompañar. Porque recuerda, lo externo es solo el reflejo retardado de lo que ya ha sido vibrado. La matriz no responde al tiempo, responde al ser. Lo importante no es cuánto tarda, sino cuánto sostienes. Estas 4 etapas son el corazón de la creación consciente. No se aprenden de memoria, se viven, se encarnan, se respiran. Greenberg decía, cuando lo interior se alinea, lo exterior se organiza. Y esa es la esencia del cambio verdadero. Todo comienza en ti y todo se transforma contigo. Has llegado hasta aquí no solo con la mente, sino con una parte más profunda de ti, porque algo en tu interior reconoce la verdad de lo que has escuchado. La realidad no es un muro que te encierra, es un lienzo que responde a tu pincel vibracional. Y ese pincel es tu conciencia en estado de coherencia. Durante todo este recorrido hemos desmontado la ilusión de que el mundo está afuera, separado de ti. Hemos explorado la matriz sintérgica como ese campo invisible, continuo, no local, donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Y hemos comprendido que el acceso a ese campo no se da desde el esfuerzo, sino desde el silencio. Hemos visto cómo el yo soy no es una fórmula mágica ni una frase bonita. Es una llave vibratoria que, al ser pronunciada desde el centro del ser, colapsa nuevas realidades posibles. No porque manipule el universo, sino porque reorganiza la percepción que lo construye. Hoy sabes que no estás aquí para adaptarte a una vida heredada. Estás aquí para co-crear conscientemente una nueva versión de lo real. Una versión que resuene con lo que verdaderamente eres, no con lo que aprendiste a ser. Y eso comienza con presencia, con decisión, con compromiso vibracional. Porque cada día tienes la oportunidad de elegir quién eres, no en palabras, sino en frecuencia, en coherencia, en silencio. La técnica es simple: silencia, siente, declara, sostiene. Pero su poder es inmenso, porque al practicarla no solo mejoras tu vida, cambias tu rol en el universo, dejas de ser efecto y te vuelves causa, dejas de esperar y comienzas a crear. Este cambio no es un camino para unos pocos iluminados, es una posibilidad abierta a todo ser humano dispuesto a mirar hacia adentro. La conciencia no tiene condiciones ni jerarquías, solo necesita disponibilidad. Por eso, más importante que entender esta información es practicarla, vivirla, sentirla, encarnarla. Puedes comenzar hoy mismo. No necesitas años de meditación ni retiros espirituales. Solo necesitas un instante auténtico de silencio, un momento en el que todo se detiene, un suspiro profundo donde el pensamiento cede y el ser emerge. Ahí comienza la alineación, ahí comienza la magia real. Y cuando te alineas, cuando vibras desde el yo soy, algo dentro de ti cambia, no de forma estruendosa, sino silenciosa, como una nueva raíz creciendo en dirección a una tierra fértil. Tus decisiones se vuelven más claras, tu mente se ordena, tu entorno empieza a reflejar ese nuevo orden. No porque el mundo cambie por sí solo, sino porque tú lo estás organizando desde adentro. Greenberg nos dejó un legado inmenso, la comprensión de que la mente no es una cárcel, sino un laboratorio creativo, que la realidad no es fija, sino plástica,
que la conciencia no está atrapada, sino infinitamente libre. Y en esa libertad está tu mayor poder. Así que cada vez que dudes, vuelve al silencio. Cada vez que el miedo hable, vuelve al yo soy. Cada vez que el mundo se sienta demasiado grande, recuerda que tú eres la matriz en forma humana, que no estás separado de ella, que la estás creando ahora, en este instante, con tu vibración. Gracias por abrirte a esta posibilidad. Si esta información resonó contigo, suscríbete, comenta y comparte este video, porque cuando lo interior se alinea, lo exterior se organiza, y juntos podemos crear una nueva realidad.